Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido Juan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Acá Hola Juan. escuchando. Me parece que no Hola. recibo, Nacho, ¿eh? Hola ¿Cómo? Juan, ¿cómo va? Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué hago, Juan, antes de meternos con el tema de hoy? ¿Qué hago con la gata? ¿Le saco Te los metiste en un snacks? lío, porque si hay algo que tienen los gatos es un reloj biológico impresionante y exacto. Entonces, si ahora se acostumbró a las 7 de la mañana a que le des el snack, te va a despertar todos los días a las 7 de la mañana, olvídate. Tal cual. Lo único que puedes hacer es, bueno, no hacerle caso 2 o 3 mañanas que te moleste bastante hasta que se desacostumbre, pero Desista, sí, este, tal cual. Igual el eh, culpable fui yo, ¿eh? Eso sí, bueno, lo obviamente. Obvio. acepto, lo Sí, 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 reconozco. sí. Los padres malcriadores terminan pagándolo de alguna forma. ¿Sabés que un día le llevé un sobrecito? Dije, bueno, no creo que le guste. Mi mamá, por ejemplo, en Cinco Saltos tiene 9, 10 gatos y ella le llevó los snacks y no les gustó. Lo cierto es que yo dije, bueno, voy a probar a ver con mi gata. Y le encantó, pero tanto que es mañana tarde, yo llego 6:30 a casa, 6:30 está en la mesita del tele pidiéndome snack porque sabe además dónde está. Claro. Así que bueno, Mm. Bueno, un pero tema bien como dice aparte. Carmen Lo más también, no hay probable que es que los abusar. gatos de Esas tu cosas mamá son... no les guste porque están sueltos, están al aire Claro, libre. claro, Entonces pueden cazar pajaritos, lauchas y demás cosas. exacto. En cambio, la tuya es gata de departamento y quiere otra cosa. Sí, pero para eso también hay algunas formas de darle de comer en forma interactiva. Yo siempre lo hemos hablado alguna vez una botellita de agua mineral con agujeritos y ponerle los granitos de alimento adentro y que ella la tenga que empujar y correr y que vayan saltando los pedacitos de alimento y lo van comiendo. Y eso ya es como, para ella es como estar cazando, Claro, digamos, ¿no? le da Hay más algunas otras trabajo. cosas que se pueden buscar en las redes de formas interactivas de darle de comer al gato para que tenga que por lo menos pensar un poco y gastar un poco de energía en proveerse la comida y que los distrae un montón. Claro, se aburren si no también. Y sí, sí, sobre todo el gato de departamento sufre mucho cuando no tiene un Mm. medio bien enriquecido con cosas para hacer, digamos, ¿no? Claro. Bueno, educando al papá de la gata. Exactamente. Gracias, Juan, Juan, por el consejo. Bueno, Juan, el tema de hoy, torsión de estómago en perros, ¿qué es eso? La verdad que es una situación que seguramente si alguno la vivió no se la olvida nunca, porque es una situación bastante desagradable y con un altísimo porcentaje de que termine mal la situación, porque se da generalmente en razas grandes, si bien en algunas razas pequeñas se puede llegar a dar, pero es más común en perros tirando a gigantes, digamos, Gran Danés, Rottweiler, bueno, también en el ovejero alemán, el labrador. Eh, Razas con estómagos muy grandes, perros que en general son de comer muy rápido, tragando mucho aire, a veces se le dan toda la porción junta del día, por ahí justo se tienen que dar varios factores, digamos, toman mucha agua, el estómago se dilata, se produce como un tambor, y en un movimiento, ya sea el perro saltando, corriendo un gato o jugando, el estómago literalmente gira sobre su propio eje, como si fuera un caramelo que lo enroscamos. Mm, Obviamente su eje es de un lado el esófago y del otro lado el intestino. Imagínate que el estómago claro. al pegar un giro de 180 grados, en realidad de 360 prácticamente, queda enroscado y eso empieza rápidamente a fermentar, al no tener la posibilidad de eliminar los gases ni por el esófago ni hacia el intestino, el estómago empieza a ponerse como un tambor, literalmente. Se llama timpanismo porque si uno le pega despacito así a la panza del perro, es como si uno le estuviera pegando un tambor. Eh, Obviamente es una situación muy aguda y muy peligrosa porque el animal rápidamente empieza con un dolor tremendo, empieza con un esfuerzo para tratar de como de vomitar, pero en realidad no puede vomitar porque está, imaginémonos, el esófago estrangulado, empieza el estómago al dilatarse, empieza a comprimirle el diafragma y el animal no puede respirar, empieza con una respiración rápida, está como muy inquieto, esto pasa muy rápido, a los pocos minutos de haberse girado el estómago, y es una real urgencia, o sea,
acá no hay remedios caseros, acá no hay que le doy unas gotitas, acá no hay que le hago nada, hay que cargarlo y salir corriendo al veterinario, si es un centro veterinario grande mejor, porque todo lo que hay que hacer después es bastante complicado y de alta complejidad y como te dije de entrada, de muy alto riesgo. O sea que es fácil darte cuenta de lo que le está pasando, los síntomas son muy visibles. Los síntomas son muy visibles porque rápidamente el perro empieza a respirar muy rápido, a estar como doblado, como si literal le duele la panza, y lo vemos, nos llama la atención, como si de golpe fuera una perra preñada, así, con una panza muy grande, muy tirante, muy dura, y con una respiración muy agitada, la lengua se puede ir poniendo azul, realmente los síntomas, y es muy típico porque la gente dice, no, quiere vomitar y no puede. Sí, es tal cual, o sea, hace toda la mímica del vómito, hace como un ruido que parece que va a lanzar un montón de contenido gástrico y en realidad larga apenas una baba blanca espesa, que es lo poco jugo que puede haber en el esófago, después de un esfuerzo tremendo, porque quiere vomitar y el esófago está totalmente estrangulado. Ahora, Juan, ¿qué se hace ante una situación como esa? Porque ojalá que sea de día y que esté alguna veterinaria abierta o que haya alguna de turno un fin de semana, pero si esto te pasa a la madrugada... Mira, lamentablemente yo te diría que si bien las estadísticas inclusive mundiales varían mucho, pero uno un poco por experiencia yo te podría decir que la mitad de los perros se terminan muriendo en la casa o en el mejor de los casos en el viaje hacia la veterinaria. Lamentablemente cuando uno reacciona, cuando uno se da cuenta, como bien vos decís, depende muchísimo del horario, de lo que fuera, de que estés, porque por ahí justo le diste de comer al perro y te fuiste, sí. y volvés a las 2 horas y te encontraste con el perro muerto. Es así de grave la situación. Entonces, depende de un montón de cosas, pero el 50% de los perros yo creo que ni siquiera llegan a hacerse un intento de salvarlo. Del resto que llega a una veterinaria va a depender muchísimo, por ejemplo, si es un horario donde está todo el staff veterinario y hay anestesista y hay, porque es muy complejo, hay que anestesiar al animal, hay que meterle una sonda que es como si fuera una manguera para tratar de ver si pasa la manguera y sacarle el gas. A veces está tan estrangulado que no pasa ni una manguerita, entonces rápidamente hay que ir al quirófano, descomprimir, abrir el estómago, sacarle el contenido, ponerlo en su posición, coserlo para fijarlo, para que no vuelva a pasar, pero no termina todo ahí porque generalmente, vos imaginate que se produce una falta de circulación en todo el estómago y el estómago uno lo ve y parece una morcilla, la descripción que uno le da a la gente, porque se pone negro por la no circulación. Cuando se normaliza la circulación, todos esos coágulos, todas esas toxinas que se formaron en el estómago se desparraman por todo el cuerpo, producen arritmias, producen todo un efecto cardiovascular muy severo, hay que estar muy preparados, esperando las arritmias con antiarrítmicos, es una cirugía multidisciplinaria, digamos, porque el anestesista tiene que haber un clínico, tiene que haber un par de cirujanos experimentados, o sea, realmente, por más que llegue a la mejor veterinaria y mejor equipada, de ese 50% que llegan a la veterinaria, yo te diría que más del 50% se mueren igual. Si no es inmediatamente, es después de la cirugía, pero la mortalidad de esta situación es muy alta. O sea que el índice de supervivencia es muy bajo. Es muy bajo porque es una situación realmente grave y realmente compleja y difícil en algunos casos más graves que otros, porque va a depender mucho del grado de torsión, del grado de dilatación, de la edad del perro. Se suele dar más en perros viejos. Los perros tienen unos ligamentos que mantienen el estómago más o menos fijo. Con los años se van estirando esos ligamentos, y en las razas grandes esos ligamentos son más débiles y se estiran más. Entonces, digamos, a más viejo y más grande, más probabilidad de que el estómago se gire. Y en un perro más viejo va a estar obviamente en peores condiciones para soportar todo esto que te estoy describiendo, que sería una cirugía para tratar de salvarlo. Entonces realmente... Claro, una consulta, viste que hay animales que se purgan, dicen que se purgan porque comen pasto y sí, después de comer pasto vomitan. ¿Hay riesgo de que en ese episodio pueda pasar esta torsión? No, en general, mira, si bien hay factores predisponentes y raciales y por esto que decimos de la edad y los ligamentos del estómago, que lamentablemente todo eso no se puede saber de antemano si a este perro le va a tocar o no,
digamos, los factores predisponentes más importantes o determinantes de la situación pueden ser, por ejemplo, las ingestas muy grandes de alimento todo de golpe. O sea, que uno le dé, supongamos, un perro grande que come 800 gramos por día o 1 kilo por día, dárselo todo junto. Y que de encima de ahí el perro va y se toma 3 litros de agua. Y encima de ahí se pone a correr el gato o a ladrar en la reja, va a hacer algún movimiento. Bueno, eso son factores determinantes para que un estómago lleno de alimento que se hidrata con el agua, que se inflama un montón, que genera fermentación y que además el perro se movió, el estómago se giró. Por eso, como prevención, siempre en estas razas gigantes que tienen esta predisposición, más si son esos perros como que los labradores que son una aspiradora para comer, que no mastican, es repartirle la comida entre 2 a 3 veces por día, mejor, la porción más chica, para que tampoco esté tan muerto de hambre, para que no esté tan ansioso para comer. Y además tener la precaución, Juan, de no dejar la bolsa al alcance de los perros, porque hay algunos que las rompen y se comen todo de un saco. Ni hablar, hay algunas razas como el Golden, el Labrador, el Boxer, que no tienen fondo, o sea, que se podrían comer la bolsa de 20 kilos y así terminan con una dilatación. A veces una dilatación primaria por eso termina después en una torsión. Después hay comederos especiales, que son unos comederos que tienen abajo como unas deformaciones para que al perro le cueste un poco más comer, ¿no? Y coma un poco más lento y tenga que por ahí con la patita sacar el alimento o rebuscársela, para que no aspire tan rápido el alimento. Los alimentos que vienen ahora para razas gigantes, que son de croquetas más grandes, para que la tenga que masticar, le cueste más tragarla, entonces pierde un poco más de tiempo. O sea, todos esos son factores que ayudan a evitar esto. Que a veces, lamentablemente, es prácticamente inevitable, porque tener el perro quieto después de comer, ¿cómo hacemos? Que no tome mucha agua. Bueno, eso es una medida que podemos hacer, regularle la cantidad de agua después de la comida para que no tome mucha agua y hidrate en exceso el contenido gástrico. Hay que estar muy atentos y tomar muchas medidas, que bueno, uno no siempre está en condiciones de hacerlo y estas cosas pueden pasar. Pero bueno, hay que tratar de estar atentos, saber que estas razas grandes tienen mucha predisposición a la dilatación, torsión gástrica, y que es una situación realmente grave y que tenemos mucha posibilidad de que termine mal. Bueno, a tomar todos los recaudos entonces con el tema de alimentos, si son animales grandes, si ya son medios viejitos, para no tener que pasar por una experiencia realmente traumática para ellos y para nosotros, ¿no? La verdad que sí, es una situación muy fea, inclusive para los veterinarios cuando llegan una cosa así, porque sabemos que es una emergencia, hay que dejar de todo de lado para dedicarse a eso y a veces peleamos y la cosa termina mal igual, así que realmente lo mejor es tratar de prevenir. A ver ahora. Hola. Ah, ahora sí, Juan. Acá estamos. Pensamos que te habíamos perdido. Me parece que a Carmencita la perdimos, ¿eh? No pues yo empecé a escuchar música y no escuché más nada, digo, bueno. Sí, no, yo te quería decir, Juan, para cerrar, ahora vas a decir el número y demás, pero antes, un descargo que tengo que hacer públicamente. No probé ni una torta. Ah, ya sabrás. No, yo tampoco, sabían que llegué medio temprano, recién estaban amasando, ¿viste? Vamos a contar esto al público, porque Juancito, bueno, cuida al perro del Pipi, y lo cierto es que hoy estaba amasando el Pipi, una cosa inédita, ¿no? Yo lo agarré con las manos en la masa, literal. Por eso el día está así, Nico. Vos decís, sí, yo nunca lo había visto trabajando, la verdad, es la primera vez. Claro, hoy yo lo llamo, Juan, y me dice, por primera vez estoy viendo al Pipi trabajando. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Tan temprano está en la radio? Me imaginé, no, claro, estaba cocinando. No, ni una torta frita probé, Pipi. Y me tengo que enterar por Juan Radesca, además. O sea, si no hubiese sido por él...
Bueno, igual no probé ninguna, así. No, yo tampoco, Tampoco. quédate tranquilo, que le Ah, vacuné ya los está. perros y me fui y no pude probar ninguna. Ay, Dios mío. Bueno, Juancito querido, ¿nos dejás tu teléfono? Es el 155 81 22 92. Excelente. Juan, te mandamos un fuerte abrazo y como siempre, un placer charlar todos los jueves con vos y hacer esta columna. Gracias, igualmente para mí. Un Hasta abrazo a luego. todos. Buen fin de semana, ¿eh? Gracias, gracias.